En otros temas, en las últimas semanas se ha dado a conocer que hay un grupo criminal venezolano llamado el Tren de Aragua, que no solamente opera en territorio mexicano, sino que tiene además muchísima presencia en delitos como el tráfico de droga, la minería ilegal, las redes de trata sexual y sobre todo el tráfico de personas rumbo a Estados Unidos. Bienvenidos nuevamente. Hoy traemos un análisis profundo sobre un tema que ha causado inquietud en la seguridad de México: la presencia del grupo criminal venezolano, el Tren de Aragua. Aunque las autoridades mexicanas han minimizado su impacto, los reportes recientes nos cuentan una historia muy diferente. Al final de esta transmisión tocaremos otro tema urgente: el alarmante aumento de las temperaturas globales y sus implicaciones, así que quédese con nosotros para conocer todos los detalles. Empezaremos con un tema que ha encendido el debate sobre la seguridad de México: la presencia del grupo criminal venezolano, el Tren de Aragua. En medio de las crecientes preocupaciones y reportes alarmantes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, decidió calmar las aguas, o al menos intentarlo. En una conferencia de prensa el pasado 25 de octubre, Harfuch aseguró que el Tren de Aragua no es un generador significativo de violencia en el país. Este grupo no lo tenemos registrado como principal generador de violencia, declaró, como si eso fuera suficiente para despejar todas las dudas. Esta afirmación surge apenas días después de que el periódico Milenio revelara que el Tren de Aragua ya controla parte de las actividades de explotación sexual en Ciudad de México, con al menos 90 trabajadoras extranjeras bajo su dominio. Pero eso no es todo. El medio también reportó que este grupo ha comenzado a disputar las rutas de tráfico de personas en la frontera con Estados Unidos, una actividad lucrativa y altamente competitiva. Y por si la noticia necesitaba un poco más de peso, Landon Hutchins, funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, confirmó la presencia de este grupo y lo describió como nuevo en la frontera. Pero no se preocupen, porque Harfuch ya nos dijo que no es problema de gran relevancia, ¿verdad? Terrible. Fíjate, la historia además de esta agrupación criminal, que es probablemente la más grande fuera de los cárteles mexicanos, cártel de Sinaloa, cártel Jalisco Nueva Generación, Después de ellos es la más grande. Yo creo que es la más grande, y además no solamente en cuestión de miembros, sino también de poder económico. Como dices, Aragua es una ciudad, un municipio en el norte de Venezuela, y ahí el entonces presidente Hugo Chávez en 2007 anuncia esta mega obra, un tren que iba a ser tanto de pasajeros como de carga, gracias, apoyándose en el dinero que todavía era muy pujante de los petrodólares en Venezuela. ¿Qué pasa? Que se enfrentan a un sindicato charro que comienza a cobrar extorsiones para ir retrasando la obra y cada vez ganarle más dinero al recurso público. La negación oficial, aunque quizás estratégica para evitar alarmas públicas, no resuena del todo bien cuando los datos y testimonios sugieren todo lo contrario. En un país donde el crimen organizado ya es un desafío monumental, la afirmación de que el Tren de Aragua no representa un problema relevante se siente cuanto menos optimista, o como dirían algunos, un poco como tapar el sol con un dedo. A pesar de la tranquilidad que se intenta transmitir desde el gobierno, el análisis de la situación en el terreno parece gritar otra cosa. Y si algo hemos aprendido en México es que cuando las alertas se minimizan, el problema suele crecer en la sombra. Pasamos a lo que realmente importa, lo que sucede en el terreno, porque una cosa es lo que se dice desde un podio y otra muy distinta es lo que se vive en las calles. Mientras el secretario de Seguridad nos asegura que el Tren de Aragua no es un generador principal de violencia, los reportes apuntan a una presencia más que notable. Hablamos de una organización que ha echado raíces en zonas estratégicas de la Ciudad de México, como la Merced y Sullivan. Lugares que, spoiler alert, no son conocidos precisamente por ser tranquilos vecindarios residenciales, si entienden a lo que me refiero. El Tren de Aragua no ha llegado a México solo para hacer turismo, sino para expandir sus operaciones en trata de personas y explotación sexual, controlando redes que involucran a trabajadoras extranjeras. ¿Y qué hay del norte del país? Bueno, allí el panorama tampoco es alentador. En la zona fronteriza de Sonora, este grupo ha sido acusado de engañar a migrantes y abandonarlos en medio del desierto. Todo bajo el lema de paso seguro.
que termina siendo todo lo contrario. Y en unos cuantos años la vimos como un brinco, como le llaman los coyotes, para decir, pasar de la frontera. Le costaba a un mexicano $1,000. ¿Y ahora? Ahora te cuesta $10,000. Justo ahora con el tema de los migrantes que fueron asesinados por el ejército del inicio del sexenio, que además venían de países muy lejanos, incluso de Asia. Sabemos que, por ejemplo, un ciudadano chino puede pagar hasta $50,000 o $100,000 por pasar de manera indocumentada. ¿Quiénes se quedan con ese dinero? Pues evidentemente el Tren de Aragua es el que desde Sudamérica había controlado todas esas rutas. Pasaba por Colombia, pasaba por Centroamérica y llegaba a México, y hasta ahí, hasta hace 2 años. Los testimonios en terreno y la información de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sugieren que la presencia de esta organización no es una sorpresa reciente. De hecho, lleva al menos 2 años operando en la capital. Entonces, uno podría preguntarse por qué las autoridades insisten en minimizar su impacto. La respuesta podría ser tan compleja como el propio entramado del crimen organizado, pero la realidad es que los ciudadanos y expertos ya están alerta. Mientras tanto, el gobierno mantiene su postura de no es tan grave. Claro, porque nada dice más tranquilidad que tener a un grupo transnacional criminal disputando rutas con cárteles locales. Sin embargo, el Tren de Aragua ha demostrado que no solo se adapta rápidamente a nuevas condiciones, sino que se expande con una eficacia que muchas empresas envidiarían. En resumen, la presencia de este grupo en México es más que un simple detalle en un informe. Es un hecho que, si bien algunos prefieren no destacar, tiene implicaciones de largo alcance que podrían cambiar el panorama de la seguridad en el país. Y ahora, veamos cómo la presencia del Tren de Aragua en México se extiende hasta la frontera con Estados Unidos. Resulta que este grupo no se conforma con controlar redes de trata en la Ciudad de México. También ha puesto sus ojos en las lucrativas rutas migratorias del norte. Funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos confirman su presencia en la frontera. Y por supuesto, aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Este sindicato charro se inspira en los Zetas. Los Zetas, además de que paramilitarizan la seguridad pública mucho antes de que lo hiciera, digamos, las autoridades, hacen un cambio en la estructura criminal y en lo que conocíamos. Todas las agrupaciones criminales, hasta antes de los Zetas, tenían como su principal ingreso el tráfico de drogas. Marihuana, cocaína, drogas sintéticas. Pero los Zetas cambian ese modelo y dicen, si no podemos competir contra ellos, mejor entonces nos dedicamos a otro negocio, al daño patrimonial, al secuestro y la extorsión. Y ese cambio, evidentemente, continúa hasta nuestros días, terrible para México, pero para 2007 ya lo aprenden otros grupos criminales extranjeros que ven a los Zetas como el grupo de terror de México, que además exportaba su modelo a Italia, a Brasil, a Colombia. Y entonces estos venezolanos dicen, pues el negocio en realidad está en la extorsión, no tanto en la droga. Se vuelven expertos en la extorsión y el gobierno de Hugo Chávez, con tal de sacar adelante la obra, detiene a los cabecillas, pero comete un error gravísimo. Los coloca a todos en la misma prisión, en la prisión de Aragua. Y claro, los empodera. Se vuelven los amos y señores de la prisión. Con el tiempo, fíjate, le instalan un zoológico a la cárcel. Así de amos y señores sean estos lugares. Y cuando empiezan a crecer y a crecer y a crecer, se dan cuenta que en realidad el negocio no es la extorsión, es el tráfico de migrantes indocumentados. El Tren de Aragua ha encontrado una mina de oro en el tráfico de personas, una actividad que les reporta ingresos tan altos que algunos cárteles tradicionales deben estar cuestionando sus estrategias de negocio. Y no estamos hablando de un simple cambio de enfoque, sino de una expansión que amenaza con romper el frágil equilibrio que existe entre las organizaciones delictivas en México. Porque, como ya sabemos, cuando hay más jugadores en el tablero, la tregua puede durar tanto como un vaso de agua en el desierto de Sonora, donde, por cierto, el Tren de Aragua suele dejar a los migrantes. Entonces, el Tren de Aragua no solamente ha tenido ya una importante influencia en las rutas migrantes en el norte, por ejemplo en Ciudad Juárez, como tú bien comentabas, sino que, por ejemplo, en corredores históricos de trata de personas, de explotación sexual, en La Merced, en Sullivan, aquí en propio Ciudad de México, ya hay registros de que el Tren de Aragua opera en las colonias de la Ciudad de México.
Porque ¿Desde hace 2 años? Desde hace 2 años aproximadamente, la Fiscalía de la Ciudad de México ya tiene claro este retrato. A mí me lo han comentado agentes de investigación. ¿Y cómo es la relación de ¿cómo le llamo? ¿Grupo, cártel, el Tren de Aragua con los carteles mexicanos? Por el momento hay una especie de coexistencia. Porque el Tren de Aragua... Pero van a empezar a enfrentarse. Es cuestión de tiempo. Ese es el problema. Ahora el Tren de Aragua tiene los recursos suficientes para, digamos, hacer su propio cobro de derecho de piso. Llega a México y entonces pago para poder operar. Pero eso en cualquier momento puede acabar, Adela, porque cuando se hagan de mucho más dinero, van a pensar que pueden rivalizar las rutas del crimen organizado. El periodista Óscar Valderas lo dice claro en un momento. Van a empezar a enfrentarse, es cuestión de tiempo. Y esa es una predicción que suena menos a especulación y más a spoiler. El aumento del poder económico y territorial del Tren de Aragua solo puede conducir a una cosa: conflicto. Los cárteles locales, acostumbrados a dominar sus territorios, no se van a quedar de brazos cruzados mientras un grupo extranjero les disputa el control de sus lucrativas rutas. Así que, mientras el gobierno sigue restando importancia al tema, las señales de alerta están más que encendidas. Pasemos ahora al modelo de negocio del Tren de Aragua, un ejemplo de diversificación que haría que cualquier MBA levantara la ceja de admiración u horror. Todo depende de cómo lo vean. Inspirados por los Zetas, el famoso grupo paramilitar mexicano que revolucionó el crimen organizado, por así decirlo, el Tren de Aragua ha optado por seguir sus pasos. Pero en lugar de intentar competir en un mercado de narcotráfico ya saturado por gigantes como el Cartel de Sinaloa o el Cartel Jalisco Nueva Generación, ha decidido ir por algo menos riesgoso: el tráfico de personas. Sí, han encontrado un nicho donde las ganancias son tan jugosas que hacen que los beneficios del fentanilo luzcan como un cambio de bolsillo. Este enfoque es tan lucrativo que supera hasta 13 veces los ingresos del fentanilo, que ya de por sí genera miles de millones de dólares. Entonces, mientras los cárteles se pelean por territorios y rutas de droga, el Tren de Aragua ha estado cobrando por pasos seguros, entre comillas, a migrantes, manipulando rutas y adaptándose a restricciones fronterizas como quien ajusta un GPS. ¿Y qué dice el gobierno? Pues aparentemente esta diversificación no merece ser etiquetada como una amenaza significativa. La capacidad del Tren de Aragua para diversificarse y adaptarse no es solo una curiosidad del crimen transnacional, es una alerta roja. Si han aprendido bien de los Zetas, es probable que sigan expandiendo sus operaciones hacia otras actividades, desde la minería ilegal hasta el contrabando de especies protegidas. La pregunta no es si lo hará, sino cuándo y qué tan rápido. Pero, por ahora, seguimos escuchando que no son un generador de violencia principal. ¿Verdad que eso tranquiliza? No solamente le agregamos al problema nacional que tenemos de que si los chapitos contra la malliza y de que si el cártel Jalisco está incendiando Tabasco y de que si tenemos entonces escisiones en Chiapas, se nos viene además también el que ya le llaman hoy el cártel venezolano, que es el Tren de Aragua, con todo el poder que tiene, porque además... Económico, sobre todo. Sobre todo económico, que es el poder que más influye en los grupos criminales. Llegamos a la parte en la que todos esperamos escuchar sobre las medidas contundentes que se están tomando para abordar esta amenaza. Déjenme spoilearles algo, no hay mucho que contar. Aunque las autoridades mexicanas continúan restando importancia a la presencia del Tren de Aragua, los expertos coinciden en que el escenario es más peligroso de lo que parece. Y sí, cuando el gobierno minimiza la situación, generalmente es señal de que las cosas van a empeorar antes de mejorar. El Tren de Aragua ya ha mostrado que puede adaptarse y expandir sus operaciones a un ritmo que cualquier CEO envidiaría. Con su enfoque de negocios diversificados, no sería sorprendente que en breve intentara disputarle a los cárteles locales rutas más lucrativas y territorios clave. Y es aquí donde el guión se complica. La coexistencia actual, que algunos describen como una tregua silenciosa, es frágil. Óscar Valderas, un periodista que ha seguido de cerca al grupo, advierte que un conflicto abierto es cuestión de tiempo. Entonces, ¿qué están haciendo las autoridades? Bueno, aparte de ofrecernos declaraciones tranquilizadoras y premios millonarios por el líder del grupo, Héctor Rostenford Guerrero Flores, alias el Niño Guerrero, la respuesta sigue siendo un misterio. La cooperación internacional podría ayudar, pero necesita ser rápida y efectiva.
no un proceso que se limite a reuniones diplomáticas y promesas de acción. El reloj sigue corriendo, y mientras tanto el Tren de Aragua consolida su control en áreas estratégicas. ¿Están las autoridades listas para reaccionar antes de que la situación explote? ¿O seguiremos escuchando más declaraciones de que no es un generador principal de violencia? Uno solo puede esperar que la respuesta llegue antes de que el problema esté fuera de control. Ahora, dejando a un lado el tema de la seguridad, es momento de hablar de otro asunto crítico que afecta a todos, y digo a todos: el cambio climático. Las noticias recientes no son para nada alentadoras. Y ahora sí, si pensábamos que las noticias sobre crimen organizado eran lo peor del día, prepárense, porque el planeta entero está en la cuerda floja. En 2024 estamos rompiendo récords de temperatura global, como si fuera un concurso de ver quién soporta más calor. El premio, un boleto de ida hacia fenómenos naturales cada vez más extremos y un futuro que se ve literalmente más ardiente que nunca. El Observatorio Europeo Copernicus ha confirmado que la temperatura media global ha alcanzado un incremento de 1.5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, un umbral crítico que se suponía debíamos evitar, pero como suele pasar, aquí estamos, esperando, como si no fuera nada. Samantha Borges, subdirectora del Servicio de Cambio Climático de Copernicus, lo dejó bien claro: es casi seguro que 2024 será el año más cálido jamás registrado. Y si ya estábamos al borde del abismo, las proyecciones actuales de la ONU nos empujan un paso más allá. Políticas actuales nos llevan a un aumento de hasta 3,1 grados centígrados para el fin del siglo, un escenario que no se queda en catastrófico por mero dramatismo, sino porque realmente lo es. El panorama se complica aún más con el COP29 a la vuelta de la esquina, que tendrá lugar en Bakú, Azerbaiyán. Este evento es nuestra última gran oportunidad para acordar medidas significativas de reducción de gases de efecto invernadero, pero como si no fuera suficiente con el calor, llega la incertidumbre política tras el reciente regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Sí, ese Trump que en más de una ocasión ha declarado que el cambio climático es una farsa. Ideal, ¿no? Para añadir una pizca de desastres más al guiso, incluso si todos los países cumplieran sus promesas actuales de reducción de emisión, el planeta seguiría en camino de alcanzar un aumento de 2.6 grados. Y para los que se pregunten qué significa esto que estoy diciendo, basta con recordar que las inundaciones mortales en España, que este año cobraron más de 200 vidas, fueron derivados justamente del aumento actual. Así que, mientras la temperatura sigue subiendo y las promesas de acción se repiten en foros internacionales, la realidad es que nos dirigimos de cabeza a un escenario que hace que las películas apocalípticas luzcan como un cuento de hadas. El mundo se está convirtiendo literalmente en un horno. ¿Estamos listos para enfrentarlo o seguiremos viendo cómo el termómetro sube mientras damos discursos bien intencionados? El mundo enfrenta desafíos serios en múltiples frentes: la seguridad interna, como lo muestra el caso del Tren de Aragua en México, y la estabilidad climática global. Ambos temas requieren atención urgente y acciones decididas. Si te pareció útil este análisis, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de más noticias importantes. Somos Nación y Frontera y estamos aquí para traerte la verdad.